Bueno, listo, estamos aquí con Agraciada, vamos a sumergirnos en emociones y en todo lo onírico. Bueno, Agraciada, ¿cómo estás? Un gusto. Increíble, un gusto. Cuéntanos cómo estuvo ese show. Increíble, muy agitado, la verdad siento que se pasó súper rápido, pero estuvo increíble, me sentí pues, rockstar. Claro que sí, ¿cómo estuvo esta primera participación en el FED? Increíble, la verdad, mira que yo lo sobrepensé mucho porque es como mucha anticipación para pensar ese show y luego pasó en un momentico. Y siento que lo disfrutamos mucho, o sea, como que en los ensayos parchábamos un montón, lo disfrutábamos y siento que el escenario fue eso. Y pues el público. Genial. Genial. Bueno, cuéntanos cómo nació tu proyecto, cómo nació Agraciada. Agraciada nació en mi cuarto, o sea, yo siempre he compuesto música desde muy pequeña, yo cantaba, pero digamos que mi pasión por la producción y el cómo apropiarme las raíces de la creatividad en la música en general, nació en pandemia, porque imagínate, yo encerrada, yo quería hacer música, yo ya me sentía muy limitada con un piano y una guitarra y empecé a investigar cómo se produce, cómo funciona todo el tecnicismo, a la física respecto al sonido y empecé a educarme porque me gusta mucho ser empírica en todo lo que hago, entonces empecé a educarme de productores. Entonces mi primer como aplicación que descubrí, porque yo tenía un MacBook chiquitico súper viejo del 2013, en 2020, fue GarageBand. Entonces empecé a producir en GarageBand, saqué una canción que subí en YouTube y ahí empecé a educarme un poquito más de lo técnico, pero ahí fue cuando salió como que la esencia orgánica de la producción respecto a mi proyecto. Bien, ¿y cómo es este cuento de conectar las emociones, lo onírico con la música y también con lo teatral? O sea, cuéntanos, ¿cómo es ese proceso? Yo siento que nace mucho de mi como sensación de percibir el sonido de manera física, pero también de manera emocional. Yo descubrí la síntesis cuando estaba en 11 y como que toda esta raíz de cómo funciona el sonido a nivel de la onda nomás y cómo tú puedes generar las envolventes, como que entender como la logística y la física y el tecnicismo del sonido me impulsó muchísimo a entender cuál era mi intención con el sonido. O sea, sí, yo cantaba, pero para mí eso no era suficiente. Siento que todos son componentes que influyen bastante en la música. Entonces para mí era estudiar la más pequeña intención que hubiera en un sonido, entenderlo en su máxima esplendid para luego poder integrarlo en lo que yo quería exponer. Entonces pues yo tengo un diario desde que tengo 9 años, donde no sé, mi papá me regañaba y yo escribía. Yo estuve en La Voz Kids, yo me inscribí como en el 2000, no me acuerdo. Wow, yo me acuerdo que yo me inscribí, pasé las pruebas y antes de llegar a televisión a mí me rechazaron. Me mandaron un correo de 11,000 chicos, solo pasaron 11,000. O 1,000, solo pasaron 1,000 chicos, 1,000 niños. Vea de lo que se perdieron, o sea. Total, y yo me puse, yo hice una letra que decía, los odio, me rechazaron. Entendí el rechazo como una persona de 12 años. Un reto, pues. Total, pero yo dije, la chimba. A mí nadie me dice que no puedo ser capaz. Y escribí una canción y de ahí empezó un diario que me llevó a conectar esa emocionalidad, como esa melancolía de alguna manera de las vivencias de que yo tengo desde niña. Bien, ¿y cómo ha sido también todo este proceso de, por ejemplo, de liderar tantos músicos? ¿Cómo los organizas? A mí me encanta ser líder. Yo desde chiquita siempre fui la mandona, que pucha. Mi mamá, eso es que es mi mamá, que tiene un carácter fuertísimo, pero a mí, si yo producía y yo mezclaba mis canciones, para mí yo tengo un recelo en lo que yo hago. Porque igual en la producción hay muy pocas mujeres, e igual en la mezcla y en el máster. O sea, si tú te preguntas por mujeres productoras, la gente no puede decir nada de la nada. Es como yo decía, yo tengo que resaltar eso como mujer, siendo yo la productora de mis temas, la que mezcla y la que masteriza. Entonces como que de ahí nació esa fuerza de yo querer llevar esa batuta y ese carácter. Pero eso también va de mi crianza. Siento que sí fue difícil manejar casi a 25 personas, porque no solo eran músicos, sino styling, arreglos musicales. Yo decía como yo tenía en mi estudio, tengo un mood board de todo lo que yo tenía planeado para este show. Yo decía, tengo que designar tareas, pero nunca sin dejar de lado cuál era mi intención y cuál es ese liderazgo que yo tenía que tener. Fue duro, pero pues uno nace con ese carácter. Yo siento que yo nací con ese carácter, para decir. Así es. Exacto, así fuerte, de papá costeño y de mamá opita. Y ahí está todo el carácter y mira el resultado. Ven, y bueno, sabemos que también tu proyecto es bastante experimental. ¿Cómo crees que ha sido esa acogida pues para un público que normalmente puede ser más de escuchar como pues de lo general, lo genérico, pues como lo que va siempre por la línea? ¿Qué tanto ha sido este reto? ¿Cómo ha sido este reto? Yo tengo muy presente el mainstream, sin embargo siento que hay una esencia que uno guarda dentro de uno ser libre. Para mí la experimentación es libertad.
Entonces es como si siento que hay un mercado mainstream en el que yo tengo que pensar, porque si yo quiero llegar lejos tengo que pensar en mi música como un producto, es inevitable. Sin embargo, siento que hay una esencia que nadie me puede robar porque es mi libertad creativa y de ahí es donde nace la experimentación. Entonces yo siento que si yo mando a esta gente nadie me va a decir yo cómo puedo hacer la música o no. Y siento que eso también se entiende desde un punto de vista de entender el sonido desde su materia prima. Entonces eso mismo que te decía de la síntesis y entender las ondas sonoras te conlleva a tu entender otro mundo de cómo manejar, de cómo funciona la música a la hora de tu componer. Entonces de ahí nace esa experimentación y de hacer música sin pedir permiso. Wow, o sea, es que es toda una experiencia sensorial. Total. En la que te sumerges. Wow. Bueno, ¿y por qué? Porque traes el teatro, o sea, ¿por qué combinarlo? Mira que en algún punto a mí me gustaba solo hacer música, ¿no? Pero yo siento que los artistas que yo veo y en sí el cine fue algo que me inspiró porque musicalmente mi primera experiencia más hijuepúchica fue ver Dune en cine y entender lo que es el Dolby Atmos y la mezcla 7.1, sí, que no son estéreo, sino son varios monitores alrededor. Y es como entender que el cerebro funciona mediante estímulos a la hora de desde qué punto sale la música. Entonces que de ahí salió cierta intención de cómo funcionaba, sí, como ese propósito, ese servicio. Y nace de eso mismo, siento que nace de tener una intencionalidad en cómo uno hace las cosas. Wow. Bueno, y si pudiéramos ubicar a Graciada en alguna localidad o barrio de Bogotá, ¿dónde crees tú cuáles crees tú que fueron estos lugares que fueron clave para construir tu proyecto, que te inspiraron también? Mira que yo siento que mi proyecto crece a medida que yo crezco, a medida que yo maduro. Y para mí mi experiencia más grande fue haberme independizado a los 19 años. Yo desde que terminé el trabajo, a mí me encanta la plata, Capricornio, me encanta trabajar. Yo me gradué, me inscribí a un call center, empecé a trabajar, al siguiente año me independicé. Entonces siento que yo me fui a vivir sola por enfrente de la 30, todo Teusaquillo cerca a Parkway. Okay, muy entonces cultural. eso, total. Entonces era como todos los toques en Parkway, todos los toques aquí en Galerías, en Chapinero, y eso influyó mucho a que se facilitara mucho el parche, yo ir a eventos, y me inspiró muchísimo creativamente. Entonces si yo pudiera localizar mi proyecto sería Teusaquillo. Wow, bueno, para quienes conocieron a Graciada antes, mejor dicho, en Teusaquillo ya saben cómo yo conozco ese proyecto desde que empezó así, desde que empezó a crecer. Total. Bueno, y en este sentido, ¿qué tan sencillo, cuáles han sido los retos para, por ejemplo, vender, exponer tu música? ¿Cuáles han sido estos retos en redes, por ejemplo, en cuanto a la producción de tus discos? ¿Cómo ha sido? Para mí principalmente fue el venderme en TikTok, por ejemplo, porque a mí no me gusta el ser creador de contenido, porque yo siento que mucha gente se vende sin el mérito. Entonces sí, hay gente muy bonita, gente que habla chimba y eso ya te da un privilegio, pero yo creo mucho en el mérito. Entonces como que yo estuve mucho tiempo negada a subir TikTok y a promocionar en TikTok. Yo, ¿por qué voy a vender mi arte a TikTok y a un algoritmo que ni sabe todo mi juepuchica mérito? Entonces para mí fue, en algún punto siento que madurar y entender el tiempo en el que estamos fue, no se trata de ceder mi arte a un algoritmo, sino se trata de llevar mi mundo creativo a una plataforma que me da más visibilidad. Exacto. Y entonces salió el FEP y dije, bueno, voy a hacer TikTok, ¿no? Entonces yo soy súper chistosa. Entonces yo voy a hacer chistes, voy a meter edición súper brain rot, generación Z, pero entonces fue como romper un poquito con eso, como pensar un poco out of the box, ¿no? Como si algo muchos artistas se pegan a raíz de tener cierta visibilidad. Y siento que el problema no es querer ser influencer, no es querer ser creador de contenido, sino es como hay espacios donde uno igualmente puede seguir siendo creativo. Entonces, ¿qué voy a proponer yo en esta comunidad o en esta plataforma? Entonces, como eso me hizo resto entender y acceder, porque yo al principio estuve mucho tiempo negada y lo mismo fue en Instagram. No me gustan las redes sociales, no me gusta cómo se maneja esa superficialidad, porque soy una persona que integra mucho mi valía en la genuinidad de mis sentimientos y de mis experiencias. Pero dije, yo sé que mucha gente se siente igual que yo. Entonces fue traer mi mundo creativo a plataformas como TikTok, por ejemplo, e Instagram. Bien, a propósito que mencionas que hay mucha gente que se siente como tú, ¿quién es tu público? Uy, yo no lo sé, yo siento que mi público, es que igual, digamos, mira, yo hablo de la sensibilidad, de la nostalgia de la niñez, y puede ser tú puedes sentir nostalgia sobre tu niñez, mucha gente acá puede sentir, entonces yo siento que mi público es la gente que siente y que está abierta. ¿Por qué? Porque yo siento que yo soy una persona muy abierta, muy receptiva, te siento que ese es mi público, y también porque a mí no me da miedo experimentar, así sea algo que la gente
rechace. Siento que el rechazo es el primer paso para abrir la mente de la gente, ¿sí? Cuando viene una idea nueva, cuando viene un pensamiento nuevo, un sonido nuevo. Siento que ese es el primer paso y ¿qué voy a hacer con eso? Entonces siento que mi público es el público receptivo, el público emocional y vulnerable y el público lésbico, homosexual. Claro que sí. Bueno, si ustedes quieren escuchar algo diferente, algo experimental, que conecte con los sentidos y que también les lleve a una experiencia onírica, por supuesto que aquí tenemos a Gracia. Bueno, muchísimas gracias, pero antes quisiéramos que nos ayudaras con una invitación súper importante, que es para que los jóvenes y las personas, sobre todo tu público, ejerza su derecho al voto. Total. Que sea como sea. ¿Cómo sería esa invitación? Yo siento que independientemente de tú cómo experimentes la vida, la conciencia política y social es muy importante, así sea para relacionarse. Entonces, si usted ejerce un voto, ejerce un criterio propio. Y el criterio propio también es identidad. Entonces, es para que uno vaya y diga, esta soy yo también, y esos son mis pensamientos. Lo invito a votar y a ejercer el derecho al voto. Listo, muchas gracias. A ti, gracias. Sin ti no pasa. Alcaldía Mayor de Bogotá.